Son exactamente las 10 de la mañana y les damos la más cordial bienvenida a esta actividad cultural. Bueno, a nombre de Radio Puno, Puno la Historia, Infórmate Puno y Acción Cultural Puno, estamos en vivo y en directo para esta actividad. La actividad denominada Perspectivas de la Cultura en Puno, post-pandemia, a cargo del sociólogo, politólogo Domingo Mendoza. Se va a hacer un análisis sociológico. Sería importante, interesante que nos ayuden a compartir para que muchas personas se beneficien con esta actividad cultural. Le damos la más cordial bienvenida al señor Domingo Mendoza, que es sociólogo, politólogo, que está aportando a la actividad cultural durante la pandemia y antes de la pandemia. Él ha hecho bastantes textos y también durante la pandemia se ha presentado un texto. Imagino también que nos va a estar comentando sobre su libro en esta actividad. Señor Domingo, bienvenido a esta actividad y les damos también la cordial bienvenida a todas las personas que ya están en contacto con nosotros en estos momentos. Andrés, muy buenos días. Buenos días a todos quienes nos están escuchando, quienes van a seguirnos a través de esta plataforma virtual de Radio Puno. Agradezco a Radio Puno, te agradezco, Andrés, por la oportunidad de poder compartir con todos nuestros coterráneos, con todos quienes nos siguen, peruanos, inclusive fuera del país. A todos ellos, bienvenidos y gracias por estar aquí para compartir estas reflexiones. Esta exposición que va a ser es una exposición sencilla sobre lo que tiene que ver con las perspectivas de la cultura puneña. Bueno, como peruano, como puneño, como ser humano de este planeta, yo me he visto obligado a hacer una reflexión sobre lo que está aconteciendo en cuanto a nuestra cultura como puneños. La cultura prácticamente ha sido afectada como otro tipo de aspectos en nuestro planeta. La parte económica, la parte social, la parte política, etcétera, etcétera. Entonces he querido compartir con todos nuestros hermanos, nuestros amigos, con todos nuestros compañeros, esta conferencia breve sobre culturas. Bueno, yo he preparado unas diapositivas y lo que voy a hacer es ir explicando cada una de las diapositivas y la importancia que tiene para nosotros, ¿no? Y para todos los que le dan importancia a la cultura. Bueno, para empezar, efectivamente la conferencia titula Perspectivas de la cultura en Puno post pandemia. Bueno, para esto creo que es importante, es necesario saber primero en qué mundo estamos. Y para eso simplemente veamos cuál es el mundo que tenemos hoy, cuál es lo destacable que tenemos en el mundo de hoy. Y en ello quiero mostrar simplemente 3 diapositivas para poner en contexto el mundo que tenemos hoy. Y para empezar, lo fundamental que tenemos que darnos cuenta es que vivimos un mundo digital, un mundo altamente digital, ¿no? Y ahí ustedes podrán ver algunos datos donde la población ahorita mundial está en 7.750.000 habitantes. Para el 2025 está proyectado que vamos a llegar a 8.500 millones de habitantes. Entonces, de estos 7.750.000 habitantes, hay un 55%, ¿no?, de urbanización. O sea, el planeta se ha urbanizado en más de la mitad. Luego tenemos, como usuarios de teléfonos móviles, tenemos más de 5.000 millones. Eso representa una penetración del 67% en cuanto a usuarios de teléfonos móviles. Y en cuanto a usuarios de Internet, estamos hablando de una penetración del 59%. Es decir, estamos hablando de más de 4.000 millones de habitantes que están conectados con el Internet. Y finalmente,
tenemos una penetración de 49% en cuanto a los usuarios de redes sociales. Estamos hablando casi de 4.000 millones de seres humanos que están conectados con las redes sociales, ¿no? Entonces, este es el mundo digital que tenemos y no podemos ignorar. Este es un mundo que ha cambiado tremendamente. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta este dato. Lo otro que destacamos es, miren ustedes, de las 10 plataformas más usadas en el planeta, ¿no? Los top 10, como se dice, las 10 máximas plataformas utilizadas en el mundo. Y tenemos ahí Facebook, que es la primera plataforma que es utilizada por más de 2.320 millones de usuarios. Luego le sigue YouTube, le sigue WhatsApp, le sigue Facebook Messenger, el WeChat, el Instagram, el QQ, el QSON, el TikTok y el Weibo. Entonces, vean ustedes las plataformas más utilizadas en el mundo. El mundo está tremendamente conectado a través de diferentes plataformas y sin duda el Facebook está en primer lugar. Bueno, si hablamos de la pandemia, como dijimos, la pandemia es un fenómeno que nunca lo hemos tenido en el planeta. Es un fenómeno que prácticamente ha afectado, ¿no? Ha afectado a diferentes aspectos de la convivencia humana. La pandemia prácticamente ha sido un fenómeno que ha afectado una gama de factores, ¿no? En el planeta. Estamos hablando de la parte económica, social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es importante que nos demos cuenta de que la pandemia no es solamente un tema sanitario, ¿no? Es un fenómeno que ha prácticamente penetrado todos los ámbitos de la esfera humana. Y en eso, fíjense ustedes, hay solamente un puntito ahí, dice arte y cultura. Efectivamente, el COVID-19 ha afectado al arte y la cultura. Es un punto pequeño respecto de, por ejemplo, el impacto que ha tenido en los mercados financieros. El COVID-19 ha afectado en todo lo que es el evitar las infecciones, los contagios, etcétera, etcétera. El COVID-19 también ha llevado al planeta, a todos los países, a la búsqueda de la vacuna, ¿no? El COVID-19 también ha tenido un tremendo impacto en el comercio, ¿no? Y también en los viajes. Y justamente en relación a los viajes, ahí aparece que el arte y la cultura que estaba ligado al impacto en los viajes ha tenido realmente un tremendo efecto. Entonces, estamos frente a un fenómeno que ha prácticamente como un prisma, ha descompuesto todos los factores que tienen que ver con la convivencia humana. Por eso, nuevamente insisto, el COVID-19 no es solamente un tema sanitario, es un tema que descompone, como digo, todos los aspectos de la convivencia humana. Precisamente por eso yo me animé, va a ser un año exactamente, fue a finales de este mes de abril que me animé a escribir un libro y va a cumplir un año prácticamente este texto, donde hago una reflexión sobre lo que es el COVID y el nuevo orden mundial. El planteamiento que tengo es que el COVID-19 no es un fenómeno natural, no es algo que ha salido accidentalmente, para nada. La posición, la tesis que yo tengo es de que el COVID-19 ha sido creado por élites, por grupos de poder ocultos, en el marco de lo que es una conspiración para instaurar un gobierno mundial. Este orden mundial ya está en marcha. No es que va a llegar, ya está en marcha, ¿no? Y forman parte de este nuevo orden mundial el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Foro Económico, las Naciones Unidas, la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y este concepto de nuevo orden mundial data de hace muchísimo tiempo, ¿no? Tiene que ver con algo que alguna vez hemos visto en algunas películas o en algunos textos con los Illuminati. Tiene que ver con grupos ligados al judaísmo, tiene que ver con grupos ligados al sionismo, ¿no? Entonces, bueno, este texto va a cumplir un año
Y a raíz de eso, precisamente, yo he querido compartir con todos ustedes cuál es el impacto que tenemos en cuanto a nuestra cultura, como Perú, como Puno. Y básicamente me voy a referir a el impacto que tiene el COVID en nuestra cultura como región Puno. Bien, dicho esto, voy a avanzar compartiendo con ustedes conceptos elementales sobre cultura. Hay mucho que se ha escrito sobre cultura, hay un montón de autores, un montón de textos, y bueno, ustedes tienen pues ahí una oportunidad para ingresar, para zambullirse en lo que es la cultura. No voy a decir mucho al respecto, simplemente algo importante que como sociólogo considero necesario saber. La cultura es un sistema, ¿no? Hay que verlo como un sistema de símbolos y significados, ¿no? La cultura no se la puede entender si no apelamos a la semiótica, a la simbología, ¿no? A los significados. Y ahí vemos que la cultura, bueno, es un sistema en el que encontramos símbolos y significados de carácter cognitivo, o sea, que nos permiten conocer, ¿no? ¿No? Lo que es una sociedad, lo que es una cultura. Al mismo tiempo son símbolos que nos llevan a la investigación, que nos llevan a conocer otras culturas. Entonces, cuando hablamos de una cultura, estamos hablando de símbolos y significados cognitivos. También expresivos, aquí tiene que ver el tema del idioma, ¿no? Entonces, una cultura es expresiva a través de símbolos, a través de significados. ¿Es moral evaluativa? Por supuesto que sí, tiene que ver con la moral, evalúa el comportamiento moral de una sociedad. Y es constitutiva, en el sentido de que forma parte de un todo, ¿no? La cultura es parte de un todo. Entonces, en ese sentido, es importante entender la cultura como un sistema de símbolos y significados. Para nuestro mundo andino, para nosotros que somos andinos, que pertenecemos al mundo andino, es importante estos dos conceptos de tierra y territorio. O sea, no vamos a poder entender la cultura nuestra como andinos si es que no apelamos a estos dos conceptos importantísimos como es tierra y territorio. ¿Qué es tierra y qué es territorio? Pues son espacios-tiempos, dice, vitales de toda la comunidad de hombres y mujeres. Entonces es interesante, el tema de tierra y territorio no es solamente andino, corresponde al ser humano. No hay ser humano que no esté vinculado a lo que es tierra y territorio, sea un continente asiático, sea un continente europeo, africano, cualquier continente está ligado a estos conceptos de tierra y territorio, que son espacios-tiempos, ¿no? Dice, es decir, esto es parte de la interrelación de un complejo mundo donde se genera complementariedad, tanto para el mundo de hombres y mujeres, ¿no? Al mismo tiempo, para el mundo andino, para nosotros, se expresa en las montañas o lagos. Nosotros, al pertenecer al mundo andino, estamos vinculados a las montañas, a los apus, a los cerros, a los lagos, ¿no? En el vestuario de nuestras ropas, en los rituales, ¿no? En nuestros dioses, nuestras deidades. El mundo aymara tiene muchos dioses, el mundo quechua tiene uno solo. El mundo quechua es más monoteísta por el Tata Inti. En cambio, el mundo aymara tiene muchas deidades, la lluvia, el fuego, el viento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es parte de los saberes y conocimientos acumulados durante siglos. Esto es lo que nos muestra el mundo como una sociedad ligada a montañas, a lagos, a nuestra vestimenta, a nuestros rituales, etcétera, etcétera, ¿no? También la tierra territorio es fuente de poder, esto es importante. Es decir, en nuestro mundo andino, la tierra territorio está ligado al poder. Es decir, no tenemos poder si no estamos vinculados a estos dos conceptos de lo que es tierra y territorio. Hay gente que quiere reducir el mundo andino solamente a la tierra. Por ejemplo, al acceso a la tierra para cultivar, negando que el territorio es parte también del mundo andino. Entonces, no puede haber una dicotomía entre lo que es tierra y territorio. Son dos conceptos, dos realidades que están profundamente articulados, ¿no? Bueno,
vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la importancia del patrimonio cultural y natural? Aquí en el mundo andino tenemos que hablar de patrimonio cultural y natural. El ser puneño no es solamente hablar de cultura en seco, si es que no lo vinculamos a lo natural, a la naturaleza, a nuestra relación, a ese homo mayeuticus, ese hombre vinculado a la naturaleza, ¿no? Ese es el homo mayeuticus que nos diferencia de ese homo faber europeo, ¿no? Ese hombre con pura sabiduría y punto. En cambio, lo que nos distingue del mundo europeo, de los europeos, es que nosotros tenemos una relación estrecha con la naturaleza. Por eso decimos, el patrimonio natural y cultural forman parte de una dialéctica y de un concepto común que se debe gestionar de una forma integrada y holística, integrada y total, ¿no? No existe naturaleza sin cultura y viceversa. La cultura no se puede entender sin relación con el medio. Esta es una particularidad fundamental. Podríamos decir que sí, que el ser humano en esencia debe vincularse al medio. No es casual que en estos momentos a nivel planetario el ser humano esté muy preocupado por el calentamiento global, por el tema del agua, que en el futuro va a ser una causa posiblemente de guerras, etcétera, etcétera. Para el mundo andino, para nosotros, ese vínculo de sociedad y naturaleza es fundamental, ¿no? Bien, vamos ahora a ingresar a un concepto, un concepto que tiene que ver con el Homo Altiplanicus. Es decir, no podemos nosotros hablar de cultura si no conocemos nuestros orígenes. No podemos hablar de cultura si no sabemos de dónde provenimos, cómo es que hemos habitado, cómo es que hemos ocupado el espacio altiplánico. Por eso este es un concepto interesante de que hay que hablar del Homo Altiplánico, que es un homus, es el hombre altiplánico, es el hombre que se ha adecuado, el hombre que ha conquistado, vamos a decir, su medio natural, o que se ha adaptado, que ha convivido con el altiplano. Entonces, de esto es lo que quiero hablar ahora, y que en mi concepto, hablar del hombre altiplánico es sin duda un patrimonio cultural. Es decir, no puede haber otro hombre en otras latitudes idéntico al hombre del altiplano peruano, puneño. El hombre del altiplano es único, como el lago es único, es el lago más alto del mundo, el lago navegable más alto. No hay otro lago, es único, es único. Por eso para nosotros el lago Titicaca es un ícono, es un símbolo de identidad de lo que es el Perú, de lo que es Puno. Y obviamente compartimos este lago con el hermano país de Bolivia. Pero hablemos del Homo Altiplánicos, porque creo que no se puede hablar de cultura, de patrimonio cultural, si es que no conocemos nuestros orígenes. Entonces voy a explicar muy brevemente en qué consiste esto. Bueno, aquí tienen ustedes una vista nocturna de los Andes desde un satélite. Qué hermosa foto realmente. Vean ustedes cómo ahí se configura el altiplano, la cordillera blanca, la cordillera central, occidental. Ahí tenemos, ¿no?, lo que son los Andes. Y ahí ahí comprende los países de Chile, Argentina, está Perú, sigue Ecuador, Colombia y sigue hasta Centroamérica. Y hay algo que yo quiero resaltar acá, que la gente de Lima, que es ignorante, no generalizo todo, pero hay comunicadores bastante ignorantes que hablan de que, bueno, Puno es solamente altiplano. Y no es cierto. Como ustedes saben, nosotros tenemos acceso a la ceja de selva, tenemos una parte amazónica, el arranque de una Amazonía, ¿no? Uno también tiene una parte, no es puramente altiplano, sino tenemos una parte que tiene que ver ya con el inicio del descenso hacia la Amazonía. Por eso también cuando escucho yo, dicen La Paz, ciudad altiplánica, o Bolivia como un país altiplánico, eso no es cierto. Hablar de los Andes es hablar también de la Amazonía. El hombre andino también ha llegado a la Amazonía, ha conquistado la Amazonía. Entonces, no reducir
al peruano reducir, en este caso al boliviano, solamente a un espacio puramente altitánico es totalmente incorrecto, ¿no? Y como ustedes saben, los lupacas también conquistaron el mar. Tenemos una cultura muy, muy, muy maravillosa como los lupacas, que han sido parte de nuestra historia, nuestros orígenes, y que ellos han llegado también a conquistar el mar, ¿no? Y el mismo Inca, ellos tenían esa ventaja de poder llegar hasta el mar, al punto de que, como ustedes saben, el Inca podía comer pescado, ¿no?, traído desde el mar a través de los famosos chasquis, ¿no? Bueno, una foto muy, muy interesante, hermosa. Vean ustedes la geografía que tenemos. Ok. Bien, llegamos aquí a lo que es nuestro lago Titicaca. El lago Titicaca, sin duda, es un punto donde se han configurado diferentes culturas. Tenemos al norte, ahí tienen ustedes al Cusco, ¿no?, la capital del imperio Inca, pero al sur tenemos lugares como Putre, Arica, Iquique, ¿no? Ahí tenemos el lago Popó, ahí todavía lo podemos ver como con un cuerpo de agua azul, ¿no?, que en realidad ya este lago prácticamente ya no existe, ¿no?, por el tema del calentamiento global, etcétera, etcétera, por varios factores medioambientales. Y más al sur tenemos el Salar de Uyuni. Bueno, este es un pequeño mapa para que entendamos que la cultura nuestra puneña tiene que ver con el lago Titicaca, y todas las culturas que se desarrollan en la cuenca del Titicaca tienen como centro, como Taipi, como Chaupi, al lago Titicaca, ¿no? Taipi, como ustedes saben, en Aymara, de centro, y en quechua sería el Chaupi, ¿no? Bien. ¿Qué culturas o qué grupo? Aquí estamos hablando de los reinos aymara. Este término de los aymaras, hay gente que dicen que no es un término correcto. Bueno, yo no voy a entrar en mayores discusiones sobre la denominación de dónde viene lo aymara, que no es nuestro, que eso lo ha inventado Bertonio. Bueno, no voy a entrar en esos detalles, simplemente para mostrar a ustedes de que a partir de este Taipi, del lago Titicaca, tenemos a la cultura Colla, ¿no? Ahí hay un reino, hablemos de reinos, en la época del rey Toledo, ¿no? Ahí tenemos a los Collas, tenemos a los Lupaca, les mencionaba hace instantes. Chucuito es la capital de los Lupaca, ¿no? Esto es interesante. Aquí están los Lupaca. Luego tenemos los Pacaje, tenemos los Soras, los Caranga, los Charcas, los Quillaca, los Caracara, que la mayoría de estos están en territorio boliviano, ¿no? Entonces, vean ustedes estos diferentes reinos que se asientan en toda esta geografía, pero teniendo como centro, como fuente de vida, vamos a decir, al lago Titicaca. Bueno, aquí es importante hablar, cuando hablamos de cultura, es hablar de la religión, es hablar de los dioses. ¿Qué dioses andinos hemos tenido? Bueno, veamos, en el mundo andino siempre han habido pares, ¿no? La primera pareja que tenemos es tierra y viento, ¿no? La Pachamama es la madre de todas las cosas, jamás discutida. Vean ustedes, esta deidad, la Pachamama, es una de las deidades más importantes en la religión andina, en los dioses andinos, la tierra Pachamama, ¿no? Aquí mismo nosotros, en la región Puno, para nosotros es fundamental esta deidad nuestra que es la Pachamama, ¿no? Y en el mundo aymara es muy, muy claro esta deidad de la Pachamama. Luego tenemos otra pareja, la pareja número 2, donde vemos el fuego, ¿no? Que en el mundo aymara también se conoció como el Tunupa. Tenemos en Bolivia un volcán que tiene una conexión directa con el centro de la Tierra y se lo conoce como el Tunupa. Ahí está justamente el arranque de lo que es el salar de Uyuni, ¿no? Entonces, esta es una deidad que se tiene al Tunupa. Y por otro lado, su complemento es el agua, donde está Copacabana, y por supuesto, referido al lago Titicaca,
¿no? Al lado de Titicaca. Entonces, la deidad del Tunupa ha sido una deidad, un dios, el Tunupa, el fuego, ha sido un dios muy importante en la época de la cultura tiahuanaco y la cultura huari. Posteriormente y ulteriormente aparece la deidad del Inti, el Tata Inti, un dios para un imperio. Este era el dios del imperio inca, ¿no? Y luego tenemos a Pachacamac, ¿no? Que también era otra deidad, ¿no? Y que pertenecía prácticamente a una élite inca, ¿no? Pachacamac. Bien, cronológicamente tendríamos que ver cuándo surgen las primeras culturas, cuándo se forman las primeras sociedades en el Perú, en el mundo altiplánico, ¿no? Nuestro. Entonces, hablar de la cultura andina, pues necesariamente tenemos que hablar de una cronología, ¿no? De ocupación en tiempo de diferentes culturas. Tenemos ahí en el Perú, por ejemplo, se habla de la cultura Kotosh, que tiene más de 5000 años antes de Cristo. La Caral, 4600. Chavín, 3000. Esto es conocido para nosotros, la cultura Chavín, que tiene 3000 años antes de Cristo. Luego, la cultura Paracas, la cultura Nazca, la cultura Mocha o Mochica. En el altiplano, hablando de Arica, y bueno, lo que tiene que ver también con la costa y sobre todo relacionado con el país de Chile. Tenemos ahí en el altiplano, hay una cultura incipiente, 4500, los Chiripa 3600, Huancarani 3200, los Pucara en el altiplano 2200, ¿no? Los Quiani 4500 en la costa, esto en la costa, ¿no? La fase Azapa, las faldas de Morro, el Laucho, Alto Ramírez, ¿no? Son tiempos antes de Cristo donde estaban formándose estos grupos humanos, estas sociedades, vamos a decir, primigenias. Miren ustedes acá, cuando hablamos de la cultura Chimo y Chachapoya, estamos hablando de un intermedio tardío de 1000 después de Cristo. O sea, si tenemos que hablar de la cultura Chimú, tenemos que hablar de un intermedio tardío que tiene 1000 años después de Cristo. Esa es la edad de la cultura Chimú, ¿no? Y ya en el intermedio tardío, estamos hablando del altiplano, los reinos aymaras. Lo que vimos antes de estos reinos tienen una edad de 1000 años después de Cristo. Ahí están también en la costa los Chiribaya, San Miguel y Gentilar, ¿no? Prácticamente aquí lo que tenemos es la cronología de las etapas culturales desde el inicio de las sociedades estructuradas hasta antes de la hegemonía inca. Estas son sociedades que existieron antes de la hegemonía inca, ¿no? Bueno, en este caso es solo un resumen, pues omite muchas identidades culturales, especialmente en Perú, donde la evolución fue mucho más compleja. Es decir, en el Perú, además de lo que hemos señalado acá, hay otras culturas hay más cantidad de culturas que no están señaladas acá, ¿no? Bien, dicho esto, pasemos a ver lo que es el origen de los aymaras, ¿no? El origen remoto de los aymaras. ¿Cómo es que estas culturas que nosotros llamamos estos reinos aymaras, de dónde vienen? ¿Cómo es que se han ubicado alrededor del lago Titicaca? Han sido parte de esa cuenca del Titicaca. Y bueno, en esto vamos a señalar, aquí la pregunta es, ¿cuáles son los orígenes de los antiguos collas? A nosotros nos denominan collas, ¿no? En el mismo Tahuantinsuyo existe el collasuyo, pero ¿cuáles son los orígenes de los primeros habitantes collas? Esto es lo que queremos explicar ahora, ¿no? Y cómo llegaron al Perú, porque no llegaron de la nada, ¿de dónde vinieron? Tienen que tener un origen, es esto lo que queremos explicar ahora. Bueno, hay tres teorías. Hay una teoría asiática que la sostiene Alex Harlika y Pedro Bosch, ¿no?
Ellos sostienen de que los habitantes hacia América cruzan por el estrecho de Bering. Esta es una teoría ya bastante conocida. Luego existe otra teoría que es la teoría polinésica y melanésica que la sostiene Paul Rivet y otros, ¿no? Y hay una tercera teoría que es la teoría australiana que la sostiene Antonio Méndez Correa, ¿no? Él sostiene de que el origen de los habitantes, sobre todo acá, a la parte de Sudamérica, y en este caso, sí, en este caso al altiplano nuestro, tienen un origen australiano. Obviamente no la Australia que conocemos ahora, que está poblado más de gringos que de nativos. Estamos hablando de los primeros habitantes de Australia, ¿no? Es esto lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces estamos hablando de Australia, la Antártida, y que han cruzado a través de la Tierra del Fuego y la Patagonia. Es decir, está aquí Australia y a través cruzan, ¿no? La Antártida y luego llegan hasta Tierra del Fuego y de Tierra del Fuego al sur comienzan a subir hasta llegar al altiplano peruano, hasta llegar hasta nuestro punto, ¿no? Esta es la teoría y yo particularmente haciendo modestamente algunas investigaciones, pues simplemente yo comparto, yo sostengo que esta es la teoría que explica el origen de los aymaras en nuestro altiplano. Bueno, como decía, el Antonio Méndez Correa es un antropólogo portugués, ¿no? Dice, América fue, dice, poblada, esta es la posición de él, por una corriente migratoria proveniente de Australia, y entraron al continente por la parte más austral del continente americano, o sea, la Tierra del Fuego. Vean ustedes el mapa acá, ¿no? Estamos hablando de la Antártida, y es por ahí hay todo desde Australia, ellos van avanzando, vean ustedes la línea roja, van avanzando poco a poco desde el polo sur hasta llegar a Tierra del Fuego. Aquí tenemos, si ustedes ven, estoy marcando con el cursor, ¿no? Aquí está Tierra del Fuego. Entonces hay todo un recorrido que ellos hacen por la Antártida, pero desde Australia. Desde Australia se van moviendo, van avanzando de islote en islote, ¿no? En embarcaciones obviamente por el mar, hasta llegar a lo que es la Tierra del Fuego y en ese caso América del Sur. Antonio Méndez Correa sostiene que bordearon, dice, la Antártida pasando por las islas Tasmania, Auckland y Campbell, ¿no? Estas islas existen en este momento y se han hecho investigaciones en estas islas y han encontrado efectivamente utensilios, resabios de culturas del ser humano, ¿no? Habrían atravesado, dicen, pequeñas balsas el pasaje de Drake, punto de separación entre América del Sur y el bloque antártico, hasta llegar a Tierra del Fuego, Chile y la Patagonia. No solamente llegan hasta Tierra del Fuego, sino también hasta la Patagonia, que está al sur de Argentina. Una vez asentados en tierras sudamericanas, los migrantes australianos habrían creado, entre otros, milenarios grupos étnicos de Onás, Alalalufes y Tehuelches en la Patagonia, así como mapuches y atacameños. Actualmente, efectivamente, en Chile tenemos esta cultura de los mapuches y ya los atacameños prácticamente, que yo sepa, ya no existen, pero sí esta cultura, esta cultura de los mapuches, ¿no? Que son antecesores de los collas en la costa del Pacífico Sur. Fíjense ustedes la posición que tiene Antonio Méndez Correa en sus investigaciones, ¿no? El recorrido de los collas, dice, actualmente llamados aymaras, empezó en Australia y en Oceanía, llegó a Coquimbo y luego a Atacama y finalmente saltaron a la meseta del Collao. Yo no estoy haciendo aquí apología a los chilenos, para nada. Aquí hay que ser objetivos, se trata de ser objetivos a través de
investigaciones, a través de mostrar los resultados, bueno, reitero, de las investigaciones. Entonces, esta es la posición que tiene Antonio Méndez Correa y que yo la comparto, como dije, porque, bueno, he cruzado con otro tipo de informaciones y es interesante, hay una coincidencia por las investigaciones que se han hecho. Yo no quisiera ahondar más, hay mucho más que podríamos hablar al respecto, pero por el tema del tiempo no quiero entrar más profundamente a desarrollar esto del origen remoto de los aymaras. Bueno, entonces cuando estamos hablando de los aymaras, pues estamos hablando de reinos, de un grupo humano que ha tenido un desplazamiento geográfico importante, ¿no? Vean ustedes cómo los aymaras llegan hasta el norte del Perú. Y ahí hay una cuestión muy simple. Por ejemplo, Cajamarca no es quechua, ¿no? Es un término aymara. Entonces podemos nosotros encontrar el desplazamiento de los aymaras hasta el norte del Perú, hasta el sur del Ecuador, ¿no? Bueno, ahí ustedes pueden ver a los chimos, los aymara, el reino de los aymaras, reino aymara, que es esta parte rosada, y Canasca, ¿no? Ahí tenemos también presencia de los aymaras, Cusco, Sicán, Chiribaya, Chancay. Bueno, esta es toda una investigación que se ha hecho sobre la presencia de los aymaras en diferentes espacios geográficos. Bueno, aquí tenemos el mapa del Imperio Inca, ¿no? En 1532. Es ahí, es en esta época que prácticamente el Tahuantinsuyo logra su máximo apogeo, ¿no? Y vean ustedes, desde el Ecuador, Perú, es Chile, es Argentina, ¿no? O sea, prácticamente es bastante grande el territorio que abarcaba el Imperio Inca. Pachacuti dice el que cambia la tierra inca, la tierra, ¿no? Inca Yupanqui, príncipe entre 1438 y 1471. Ha sido el noveno gobernante, ¿no? El Inca Yupanqui. Tupac Yupanqui gobernó entre 1470 y 1490. Huayna Capac gobernó 30 años antes de la conquista de los españoles, ¿no? Se habla del matrimonio de facto entre los quechuas y los aymaras. Hay una coexistencia, vamos a decir, pacífica, por eso se conoce como el matrimonio de facto, entre 1463 y 1493. Justamente 30 años antes de que lleguen los españoles, los quechuas y los aymaras logran una convivencia, logran coexistir, hacer las paces, convivir, prácticamente intercambiar conocimientos, intercambiar, vamos a decir, préstamos culturales que hace una y otra cultura. Entonces, esto es interesante. 30 años antes de que lleguen los españoles, ya los quechuas y los aymaras logran una convivencia, ¿no? Algo muy importante y que favorece y vamos a decir, enriquece estas dos culturas, la quechua y la aymara, se enriquecen a través de ese matrimonio de facto que hay entre 1463 y 1493. Bien, en esto hay que señalar que hay una cultura que todavía la tenemos viva, esa es la cultura chipaya, ¿no? Los chipaya tienen asiento fundamentalmente en Oruro, ¿no? Existe esta cultura, aún está viva, ¿no? Ahí tenemos a los arawaks, Puquina, Uro, primer periodo Tiahuanaco, primeras deformaciones craneanas para despertar facultades, copiaron los negros. Bueno, estos son, ahí hay digamos, se habla del primer periodo Tiahuanaco, donde hay una especie, las deformaciones, o sea, tiene que ver también en la cultura de Tiahuanaco, ya hay esta práctica de las deformaciones craneanas, el deformar para despertar facultades. Esto es lo que dicen los antropólogos, los investigadores, ¿no? En cuanto al territorio de los chipaya, estamos hablando del lago Popó. Como vimos, es un lago que ya en realidad no existe, pero esta cultura chipaya se extiende alrededor de lo que es el lago Popó, Coipasa,
y el Salar de Uyuni, ¿no? Los chipaya ya tenían conocimiento, ellos cazaban, ellos transitaban por estos territorios del lago Popó, Coipasa y Salar de Uyuni. Sus límites eran por el norte, dice el lago Titicaca, hasta la frontera argentina, y por la costa desde el norte de Arequipa hasta el puerto de Cobija. Vean ustedes qué interesante, la cultura chipaya tiene toda una presencia, ¿no? Desde el norte del lago Titicaca hasta el norte en Arequipa, y Cobija, que está en la Amazonía, en la parte amazónica de Bolivia, ¿no? Entonces, esto es interesante, no es solamente Oruro, sino que se extiende hasta la Amazonía, ¿no? Cobija está muy cerca ya al Brasil, ¿no? Y también los chipayas llegaron al norte de Arequipa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se señala respecto del origen de los Uruchipayas? Hay varias teorías del origen de este pueblo, pero ninguno puede probarse científicamente. Esto no es cierto, este es un apunte que yo extraje para mostrar solamente algunas fotos, pero en realidad ya hay una explicación científica sobre el origen de los Uruchipayas, ¿no? Un resumen que subieron de las islas del Pacífico. Es esto lo que hemos dicho, ¿no? Los chipaya tienen que ver con esta migración desde Australia, ¿no? Que cruzan Tierra del Fuego y van subiendo hacia el norte. Y otro que son de origen amazónico. Esta es una teoría que particularmente no la comparto, porque en realidad es desde el altiplano que bajan hacia la Amazonía, y como dije, tienen un origen australiano. Sin descartar la presunción a las migraciones asiáticas por el estrecho de Bering. Bueno, esa es la otra teoría que particularmente la descarto, que no es una hipótesis, pero para explicar el origen de los aymaras, de los primeros habitantes en el altiplano, no tiene que ver con este cruce a través del estrecho de Bering. Esta nación está considerada como la cultura más antigua de América. Efectivamente, está considerada, y es una cultura viva. Estamos hablando de entre 3.500 y cerca de 4.000 años antes de Cristo. Y los chipaya, los uruchipaya, tienen un idioma que nosotros lo conocemos como el puquina. Este era el idioma. O sea, el idioma aymara que nosotros conocemos en realidad es posterior. O sea, el idioma madre de la aymara es el puquina, ¿no? Inclusive este idioma puquina lo encontramos en una parte de Lima, lo encontramos en algunas regiones de Arequipa, y todavía encontramos vocablos, expresiones puquina aquí, en nuestra región de Puno. Bueno, vean ustedes, esta es una foto que todavía se la puede ver en Oruro. Es una vestimenta muy propia de la mujer, de los niños, de los chipaya. Ahí tenemos un chipaya. Esta vestimenta es actual, ¿no? Así visten actualmente. Y ellos cazan las parihuanas, por ejemplo, aquí con una boleadora. Esta es una herramienta, un instrumento muy importante para los chipayas, ¿no? Estas son las viviendas que todavía existen. Esta aquí a la derecha debajo son las actuales, más modernas. Ya le han puesto su ventanita con vidrio, pero son viviendas circulares y han mantenido esta forma circular, ¿no? Ahí verán ustedes aquí a la izquierda arriba, es el territorio de Chipaya ahora, no era antes, ahora es un terreno arenoso. En quechua, si no me equivoco, le llaman tiujalpa. Son terrenos de arena, muy difícil que puedan producir ahí, ¿no? Se dedican a la agricultura. Por eso ellos han sido pescadores. Es interesante, el chipaya, si no me equivoco, ¿no? Disculpen si me equivoco, significa hombre de río, hombre de agua. Y los chipaya precisamente tenían una cultura basada en el agua. Ellos son pescadores, ellos son cazadores, toda su alimentación fundamentalmente provenía del agua. Y por eso, etimológicamente, chipaya significa hombre del agua, ¿no?
Y bueno, es interesante esto, ya como conversamos anteriormente, pues estos provienen de Australia, sus ancestros son australianos y ellos han vivido, han tenido que transcurrir muchos años, mucho tiempo, cruzando poco a poco por el mar hasta llegar a la Tierra del Fuego, a la Patagonia, y luego ir subiendo hasta llegar al altiplano, ¿no? Es interesante compartir esto también con ustedes porque acá en Taraco, ahí tenemos aún, creo hace tiempo que no fui por allá, pero aún allí podemos encontrar los famosos putucos, ¿no? Los putucos tienen exactamente esta estructura de vivienda como los chipaya. Entonces, ¿por qué no sostener que hasta allí también llegaron los uruchipaya y se asentaron allí, ¿no? Bien, en la actualidad prácticamente los urus, lo que queda, están divididos como en tres aylus: los iruito, los chipaya propiamente y los muratos, ¿no? Yo he estado hace unos años viviendo justamente con ellos, con los chipayas en Oruro, y es clarísimo ver la diferencia que hay entre los iruitos y los muratos. Los iruitos están más ahí al borde del río Popó, en cambio los muratos un poco alejados, más próximos al salar de Uyuni, ¿no? Miren, de los muratos solamente hay 500 habitantes, de los chipaya son 2.500, es el grupo mayor, y los iruito 500 habitantes. Prácticamente están desapareciendo. Y por eso el Estado Plurinacional de Bolivia les ha dado lugar. Ellos tienen presencia en el Congreso, ellos tienen representantes en diferentes espacios del gobierno, del Estado boliviano, y eso es interesante en cuanto a la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia, que incorpora a los pueblos indígenas en espacios para tomar decisiones sobre su futuro. Es interesante, hay mucho que conversar sobre esto, habrá una otra oportunidad para hablar cómo el Estado Plurinacional de Bolivia ha dado lugar a los pueblos originarios. Bueno, aquí tenemos actualmente, esta es una joven, donde las trenzas se destacan bastante, no recuerdo ahorita, es una cantidad, nadie puede tener un número menor a o mayor a, hay un número de trenzas, en este momento no recuerdo la cantidad de trencitas que ellas hacen, no pueden pasarse ni ser menos de un número que ellas hacen en cuanto a sus trencitas, ¿no? Es todo un trabajo inmenso. Ahí tenemos el tejido, ¿no? El tejido de sus prendas, ¿no? Son tejidos bastante interesantes, con fibra de llama fundamentalmente llama. Tienen alpacas, sí, pero fundamental, y obviamente después, con la llegada de los españoles, también han tenido rebaños de ovejas, ¿no? Aquí yo quiero simplemente resaltar un punto importante para todos ustedes, y tiene que ver con por qué desaparecen culturas. Y dice, una de las principales causas que provocan la desaparición de idiomas es la económica. Es decir, que la falta de recursos y fuentes de trabajo obliga a etnias enteras a emigrar y poco a poco perder sus rasgos culturales e idiomáticos. Ojo, que la lengua es la principal característica cultural. Se refiere, en este caso, a que de las 36 naciones originarias de Bolivia, 9 subsistirían hasta el año 2100. Preguntémonos, ¿cuántas de nuestras culturas, cuántas de nuestras etnias en el Perú han desaparecido? ¿Cuántas en estos momentos están desapareciendo en Bolivia? Y aquí hay un dato, tenemos sí 36 naciones originarias, ¿no? Y aquí se estima de que 9 subsistirían hasta el año 2100. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para preservar estas culturas que tienen valores, que tienen tecnologías propias, que son parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura? ¿Qué hacemos para protegerlas, para preservarlas? No como en Estados Unidos, que falta que les pongan alambres de púas como las reservaciones. Son culturas que tienen derecho al territorio, a su territorio.
son culturas que tienen derecho a ser considerados, ¿no? Seres humanos con derechos a educación, a salud, a empleo, etcétera, etcétera. Pero como vemos en nuestro Perú y en nuestra América, hay un proceso de extinción, de etnocidio. Hay un etnocidio, ¿no? Y esto realmente debe de preocuparnos, debe de permitir que tomemos conciencia sobre los pueblos que tenemos en nuestra geografía, en nuestro Perú, en nuestra América. Y bueno, no quiero hacer apología, hay gente que me acusan de ser pro-boliviano y que soy más boliviano que peruano, pero en honor a la verdad yo he tenido acceso a un documento muy interesante para la sustentación del Carnaval de Oruro como patrimonio inmaterial, patrimonio intangible de la humanidad. Una investigación que ha sido presentada a la UNESCO, porque es este organismo que da el título de patrimonio inmaterial, etc. Y en un documento que vi, justamente la cultura chipaya son los creadores de esta visión chacanística, ¿no? Yo vi unos esquemas muy interesantes de investigar, no bolivianos, investigadores de varios países, ¿no? Y ellos muestran cómo la cultura chipaya ha llegado a concebir una visión tetraléctica, una visión de cuatro ámbitos, cuatro dimensiones que hace a la sociedad, al Uruchipaya, a los chipayos. Y que después, bueno, aquí en el Perú, yo quiero mi Perú, soy puneño, pero que se atribuye a los incas, como que los incas hubieran sido los creadores de este enfoque chacanístico. Vean ustedes, hay cuatro dimensiones. El Munay, ¿no? O el Munaña en Aymara, que tiene que ver con la reciprocidad. O sea, un mundo, una sociedad, hablando del mundo andino, de los primeros grupos humanos de nuestros Andes, de nuestra cultura, tenían que ver, ellos practicaban la reciprocidad. El Yacha y el Atiña, que tienen que ver con la rotación. Voy a explicar más después lo que significa cada uno. Rotación, paridad y redistribución. Vean ustedes estos valores de estas sociedades primigenias. Las sociedades antiguas nuestras practicaban la reciprocidad, la rotación, la paridad y la redistribución. El Munay tiene que ver con el Ajayu, tiene que ver con el alma, ¿no? El Munaña, el Ajayu. O sea, eso tiene que ver con la identidad. O sea, no puede haber Munay sin identidad. De quiénes somos, a dónde pertenecemos. Luego el Yachay, que es el saber, el conocimiento, la tecnología, o Yatiña en Aymara. Tampoco puede haber una sociedad sin el Ati, el poder, o la Atiña, que tiene que ver con la organización, con el poder, con el ejercicio del poder. Y finalmente el Rue o el Uraña, que tiene que ver con la economía. El Rue, el Uraña, tiene que ver con la producción. Entonces, vean ustedes, tenemos el Munay, que es la identidad, el conocimiento, la tecnología, la organización, la defensa del territorio y la economía, que genera los bienes para el buen vivir, para el suma causa, para el suma camaña, como en el mar más boliviano yo lo conozco, el suma camaña. O es suma jacaña, si no me equivoco, es aquí, como usan en nuestra región Puno. Entonces, el sistema es un sistema de cosmovisión comunitaria, es una sociedad comunitaria, tiene un sistema de ciencia y tecnología, tiene un sistema político territorial y tiene un sistema económico productivo. Ven ustedes cómo se articula lo comunitario, la ciencia y tecnología, el territorio y la política y la producción.
Es esto en realidad lo que nos han dejado y lo que aún tenemos en el mundo andino nuestro. Es esto lo que aún yo lo percibo como sociólogo y como politólogo, percibo que aún está vivo esta concepción tetradimensional para el vivir bien. Por eso me he permitido mostrar, y esto hubiera sido bien verlo animado, pues el uno, en mi concepto, tiene aún vivo estos principios y valores, esta identidad y cultura propia. Lo tenemos, pero si se nos muere y si somos cómplices para que no se desarrolle esta identidad, para que no se desarrolle nuestra cultura, no negamos el occidente, no negamos la tecnología, por supuesto, la asimilamos, pero no podemos perder lo nuestro. Asimilemos, globalicemos el mundo, asimilemos, pero que esta globalización no nos elimine, no nos quite la identidad que tenemos. Y ahí viene el tema del Yatina o el Yacha, ciencia, tecnología, arte, educación y salud. A eso se refiere el Yacha. Nosotros tenemos conocimientos en salud, tenemos nuestras hierbas, tenemos conocimientos probados durante miles de años sobre las propiedades de hierbas que las hemos cultivado, que las conocemos, ¿no? La educación, por supuesto, tenemos valores en educación, sabemos, nunca hemos descuidado jamás como cultura, como pueblos, el tema de educación. Por supuesto hay arte, por supuesto que sí, por supuesto que hay tecnología. Primigenia, básica, por supuesto, nuestros andenes son una tecnología, como nosotros cultivamos en pendientes de 20, 25 grados de pendiente. Y ciencia, por supuesto, hay aportes a la ciencia. Y en cuanto a organización política, hay gente que quiere entender a nuestra región, al mundo andino, como que somos apolíticos, como que la política estuviera ajena a nosotros. Completamente falso. Nosotros hemos comprendido la política, la organización política, como fundamental, ¿no? El territorio, no solamente la tierra, el territorio, ¿no? Y defender el territorio, hacer gestión territorial y la administración comunitaria. Ahora mismo tenemos prácticas tan maravillosas como un sistema de rotación, ¿no? Donde señalamos un área para un determinado cultivo, otra área para otro cultivo, un sistema de rotación comunitario. Si no me equivoco, así son los ainocas. Ustedes conocen lo que son los ainocas. Y bueno, la luraña, el trabajo, la economía, la producción ecológica, ¿no? La reciprocidad, la redistribución, la armonía con la naturaleza. Entonces, esto explica el sistema, ese sistema en el que nosotros hemos vivido y que aún yo percibo como sociólogo, aún está vivo, aún hay estas prácticas. Y si nosotros quisiéramos pergeñar, quisiéramos visionar un futuro, yo veo, incorporando todo lo mejor de este mundo, que no deberíamos desprendernos de esto que es maravilloso, la identidad, el conocimiento, la organización y la economía. No pueden estar separadas. Estos días hemos tenido todo un bombardeo de candidatos al Congreso que no han absolutamente mencionado nada respecto de la identidad, de la defensa, de qué van a hacer ellos en el Congreso, qué iniciativas se tienen respecto de nuestra cultura, de nuestra identidad. Absolutamente la han ignorado, siendo quechua, siendo aymaras, llenándose la boca, que son originarios, muchos de ellos hablando en quechua, pero absolutamente han mencionado la importancia de ese MUNA, de ese tema tan importante, de esta dimensión maravillosa que es la identidad, ¿no? Este valor tan importante que tiene que ver con el ñeque, que tiene que ver con el ajayo, con la calpa, ¿no? Bueno, bien, pasaremos ya casi, estamos ya en una tercera parte de nuestra exposición. Espero no estar cansándolos. Lo que quiero es que ustedes puedan simplemente tomar nota de esto. Ustedes lo van a tener grabado, se está grabando esto. Y bueno, son apuntes para que cada uno de nosotros, todos,
podamos profundizar esos temas. Bueno, entonces tenemos acá hablar de Puno, cultura y desarrollo. Puno se habla, Puno tierra de poetas, de artistas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos que decir a los puneños y sobre todo a nuestras autoridades que tienen un pensamiento pigmeo, que tienen un pensamiento, un conocimiento tremendamente equivocado de lo que es realmente nuestra cultura. Y bueno, aquí tenemos que decirles a estos señores, a las autoridades, que sin sociedad no hay cultura. Por eso es importante, no es solamente hablar de la cultura, detrás de la cultura está un pueblo, están las comunidades, está una sociedad. No es cultura, es verdad. Esto lo pueden confirmar intelectuales de todo el mundo. Entonces, si todo, absolutamente todo es cultura, dice, esta no necesita de otros agentes para existir. Podría decirse eso, pero no es así. Al parecer, el argumento central tendría que dar un giro para declarar sin cultura no hay sociedad. Es esto, sin sociedad no hay cultura y sin cultura no hay sociedad. Esto es lo que tenemos que entender. Por eso la pregunta, ¿qué sociedad tenemos en el Perú? ¿Tenemos una sociedad con identidad? ¿Está claro para nosotros qué identidad tenemos? ¿Reconocemos al quechua, al aymara diferentes? ¿Negamos al quechua? ¿Negamos a la aymara? ¿Con cuál de estas culturas nos identificamos? Creo que es importante tomar conciencia de qué somos, qué cultura tenemos, a qué mundo, a qué sociedad pertenecemos. Bueno, más abajo acá digo, la cultura es un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales. Entonces, la cultura no es solamente algo espiritual, es algo también material, por supuesto. Intelectuales y efectivos que caractericen a una sociedad o grupo social en un mundo, en un periodo determinado. El término cultura, dice, engloba además modos de vida, ceremonia, arte, invenciones, escúchese bien, vea, invenciones, tecnología, sistema de valores, derechos fundamentales del ser humano, derechos del ser humano, es parte también de la cultura, tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le trascienden. Cuando hablamos de cultura, de nuestro punto y desarrollo, debemos tomar en cuenta todo esto, absolutamente. Estos son conceptos validados, probados, trabajados, desarrollados ya por la ciencia, la antropología, la sociología y otras ciencias que explican lo que es la cultura. Bueno, aquí quiero provocar un poco una reflexión sobre la Asociación Cultural Brisas del Titicaca. Este es un centro famoso en el Perú, famoso en Lima, es uno de los centros que tiene un nivel de organización que supera a cualquier otra región del Perú. Eso hay que reconocerlo. La Asociación Cultural Brisas del Titicaca es una de las mejores asociaciones que tiene el Perú y sus espectáculos son bastante importantes, reconocidos a nivel mundial, ¿no? Y lo que hacen es representar la cultura nuestra de Puno. Bueno, pero aquí yo quiero provocar una reflexión. Se señala, dice, ellos dicen en varios documentos que su objetivo como es rescatar y revaloración de danzas autóctonas de nuestra región y difundirlas. Ellos se colocan como un objetivo, como una tarea, este rescate y la revalorización de las danzas autóctonas. Yo pregunto, ¿dónde? ¿Dónde se hace este rescate? ¿En Lima? ¿Con espectáculos en Lima? Pregunto si realmente es acertado esta labor que hace la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, rescatar y revalorar las danzas. ¿Dónde lo hacen? ¿En Lima? Pregunto si esto es suficiente. No estoy en contra, pero esto es suficiente. ¿Qué peso tienen las actividades de la Asociación Cultural en nuestra región, en nuestras provincias, en nuestras comunidades? También dice, recuperar y reforzar el buen performance
de nuestro elenco de danzas con la finalidad de brindar un espectáculo de calidad en los diferentes escenarios en los que se presenta. Bueno, acá hay un acento, un interés en, bueno, de tener un buen performance, ¿no? Un buen desempeño del elenco de danzarines que tiene esta asociación. Que como ustedes saben, bueno, ellos viven en Lima, cuantos de ellos serán realmente puneños, muchos posiblemente ya ni siquiera son puneños, han nacido en Lima, pero tienen la práctica de la cultura nuestra. Bueno, sobre eso hay mucho que hablar. Pero bueno, ahí hay un acento en esto. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo esta asociación respecto de nuestras danzas? Aquí, en nuestro territorio, en este nuestro aquí, ¿qué están haciendo ellos? Bueno, también dice consolidar la presencia de nuestros elementos artísticos como la agrupación coral, conjunto de instrumentos autóctonos, estudiantina, en los diversos escenarios y eventos que ofrece nuestra institución. Aquí hago una pregunta. ¿Resultados en nuestras comunidades? A eso voy. ¿De qué nos sirve logros en Lima, en la capital, si no hay logros acá, en nuestras comunidades? Si no hay apoyo a nuestras comunidades, a los auténticos, a los originarios, a los verdaderos y auténticos danzarines. ¿Qué apoyo reciben ellos de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca? No en Lima. No negamos su éxito, ok, pero ¿qué se hace en relación a nuestra comunidad? Continuar y mejorar la producción y difusión de material audiovisual de nuestras actividades artísticas. ¿Se hizo ello en esta pandemia? Yo pregunto, en esta pandemia, ¿cuál ha sido el rol de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca? ¿Se ha difundido a nivel nacional algún video sobre la historia de nuestra festividad de la Virgen de la Candelaria? Como lo ha hecho Bolivia, por ejemplo. No tenemos que imitar, pero bueno, como se dice, se copia lo bueno. Pero ¿qué ha hecho la asociación? Aquí se habla de difusión de material audiovisual, de actividades artísticas. Pero cuando hablamos de la cultura de Puno, no podemos reducir solamente a algunas actividades artísticas. Creo que es una obligación de reflejar el todo, reflejar lo que es nuestra cultura puneña. Bueno, esto para reflexión, para que lo consideremos, porque son aspectos, y lo digo en un tono constructivo. Creo que tenemos que trascender Lima, tenemos que trascender la capital, tenemos que ser más proactivos al respecto de nuestra cultura. Bueno, aquí hay una foto muy hermosa de Carlos Dreyer. Yo tuve la oportunidad de conocer a su hijo en Bolivia, Augusto Dreyer, ¿no? Vivía en Canadá, creo que ahora está, si no me equivoco, en Suecia o en Noruega o en Finlandia, pero aquí tenemos una pintura, una acuarela muy bella de Carlos Dreyer, y el Museo de Puno lleva su nombre, Carlos Dreyer, y bueno, es una fotografía que está reproducida a nivel mundial, ¿no? Sobre los balseros. Aquí tenemos una capachiqueña, ¿no? Ahí en su balsa de Totora. Bueno, aquí lo que quiero señalar es el carácter mítico de los Andes. Es incompatible con la religión católica, específicamente con la fe en la Virgen de la Candelaria. Este es un tema de investigación, es un tema de reflexión. Yo invito, preguntémonos, cuando hablamos del carácter mítico de los Andes, ¿es incompatible con la Virgen de la Candelaria? Respóndanse ustedes. Yo lo lanzo como pregunta. Hay una brecha entre lo que es lo mítico de los Andes con la fe de la Virgen de la Candelaria. Otra, ¿la crisis intelectual puneña actual contribuye a la crisis de la cultura en tiempos de pandemia? Yo tengo un amigo, Luis Urriola, él está trabajando un libro sobre lo que es el rol del intelectual en el Perú, en la sociedad puneña. Y en conversaciones con él, realmente, el nivel intelectual que tiene actualmente el intelectual puneño no le llega
ni al dedo mayor del pie de lo que han sido nuestros intelectuales hace 50 años. Realmente hay una crisis intelectual. Hay gente que se llama ser intelectuales, pero que no lo son. Sino, expliquémonos cuál es el aporte del intelectual puneño a la cultura. Hay, sin duda, pero son aportes tan escasos, por no decir otra cosa. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué estamos haciendo los intelectuales por contribuir a la cultura? Y en tiempo de pandemia, pues los intelectuales con 3, 4 barbijos se han metido debajo de la cama y están ahí todavía temblando y no se ha hecho nada. Vamos a cumplir, ya hemos cumplido un año de confinamiento. ¿Qué han hecho los intelectuales para llevar la cultura en tiempo de confinamiento? Usando las plataformas virtuales, viendo formas creativas de que la cultura en nuestro Puno no muera. Este es un tema que realmente preocupa. Una otra pregunta, ¿existe una decadencia intelectual en Puno que hace imposible el rescate de nuestra cultura puneña? Esto es gravísimo. Si tenemos una decadencia intelectual en Puno, esto va a hacer que realmente no podamos rescatar nuestra cultura. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendrían que hacer las comunidades que no han visto a sus intelectuales al lado de ellas? ¿Hay o no otro tipo de mecanismos? Ya, prescindir de los intelectuales porque están en crisis. No hay. ¿Qué tenemos que hacer para rescatar nuestra cultura? Yo confío absolutamente en esa capacidad de, de, de lo colectivo, de la reciprocidad, esta capacidad andina. Yo creo en ella. Por lo tanto, creo que hay que apelar por ahí. El colectivismo es muy importante en nuestro mundo. Bueno, por eso decía, tenemos aquí varias imágenes, decía, el ocaso de la cultura en Puno, no por la pandemia. Fíjense, esto podría suceder, que se produzca un ocaso, una muerte de la cultura en Puno, no por la pandemia, sino por la incompetencia de sus autoridades. El daño más grande que hemos tenido no es tanto por la pandemia, sino por la inercia, por la incompetencia, por la ignorancia de las autoridades locales, alcaldes distritales, alcaldes provinciales, el gobernador, las gerencias. Aquí en Puno, la sugerencia que tiene que ver con la cultura, el deporte, no han hecho absolutamente nada. Gente ignorante. Lo que hace un rato yo políticamente señalaba, son onagros. El onagro es un burro africano que está en un nivel, en un estadio inferior al burro que conocemos modernamente. Son los onagros. Lo que yo percibo que tenemos en nuestra región son onagros. Por eso hay un término en politología, la onagrocracia. El gobierno de los burros, el gobierno de los incompetentes, el gobierno de la gente inútil, el gobierno de la gente que no ve la realidad, no mira a su pueblo, no se identifica con los valores de la gente, del pueblo. Entonces, el ocaso de la cultura en Puno, no por la pandemia, sino por la incompetencia de sus autoridades. Bueno, ahí tenemos al hijo de Carlos Rubina Burgos, ahí lo verán ustedes en primer plano. Por eso, cuando hablamos de cultura, la cultura está presente desde que nacemos, crecemos y nos morimos. Ahí está presente la cultura. No podemos ignorar eso, absolutamente. Nuestra pandilla, famosa, y Brisa del Titicaca, un tremendo post hermoso. Dice, la cultura puneña andina necesita de otras culturas, pero al mismo tiempo, estas culturas de otras latitudes necesitan la cultura andina para sobrevivir. Es decir, nosotros con nuestra cultura necesitamos de otra cultura para enriquecernos, no para desaparecer, para enriquecernos, pero también ellos nos necesitan. Esto es verdad, esto es verdad. Yo modestamente viví en Europa muchos años y pude ver que en Europa le dan mucho valor a nuestra cultura. Y les cuento así rápidamente, en Inglaterra
en Bradford, un lugar que es el origen de los casimires, de las telas inglesas. Ahí existe un monumento a la alpaca. Pregunto, ¿dónde tenemos un monumento? Y era un monumento hermoso. Y decía ahí un letrero: gracias a este ejemplar, Inglaterra domina el mundo con sus textiles. Y es un ejemplar nuestro, la alpaca. Y un monumento en Bradford, en Inglaterra, que yo lo vi. Bueno, he visto un monumento pequeño en Bolivia, pero yo no sé dónde tenemos un monumento, una alpaca en nuestra región. No lo sé, no lo he visto, o no lo conozco. Si es que hay, no lo conozco. Entre la cultura andina y la cultura universal debe darse necesariamente un diálogo. De eso hablamos. Las culturas deben establecer un diálogo. Por eso el ser humano tiene esa esencia de ser un ser dialógico. Necesitamos nuestra cultura. Qué aburrido sería un planeta con una flor de una sola variedad. El mundo es un jardín donde hay flores de muchos colores, de muchos aromas. Y esto es lo que necesitamos, un diálogo en nuestras culturas. Este diálogo dice que les permitirá la supervivencia en tiempos de pandemia. Es cierto. Ahora más que nunca nos hemos dado cuenta que esta pandemia nos está revelando la necesidad de un diálogo de culturas. Hemos visto aquí en el mundo andino cómo nuestros amautas, nuestras sociedades, nuestras comunidades, desde sus conocimientos de plantas medicinales, naturales, desde una medicina tradicional, han respondido a la pandemia con toda seguridad. Por eso, ahí el rol de la universidad, biología, todas las carreras que existen, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no se investiga? La universidad se ha reducido a docencia y no hacen nada de investigación. Eso es una pena. Bueno, esta es otra foto de nuestra famosa pandilla, hermosa pandilla, que es un ícono también nuestro Puno. Aquí tenemos lo comunitario, ¿no? Vean ustedes esto que es hermoso. Nosotros somos comunitarios. Aquí anoto algo. Los rasgos fundamentales de la religión incaica son su colectivismo. O sea, apelando solamente a la religión incaica, más antes, por supuesto, que éramos comunitarios, colectivistas, pero solamente apelando a la religión incaica, se nota su colectivismo. Un colectivismo teocrático, ¿no? Y su materialismo. Un colectivo teocrático que todo gira en torno al dios Sol, al Tata Inti. Esto era lo que convocaba a las comunidades, lo que convocaba al Inca con todo su séquito de élite y el pueblo y el Inca, la realeza, eran convocados por una deidad que era el Tata Inti, el dios Sol. La religión del Quechua era un código moral, fíjense ustedes, antes que una concepción metafísica. Eso es verdad. Ahora se usa, bueno, el Amayuya, Amaqueya, Amazúa. Bueno, es un código, ¿no? Y no es una concepción puramente metafísica. Ahora lo usamos. Hay un candidato que se llena la boca con Amayuya, Amaqueya, Amazúa y en los hechos, ¿qué está haciendo? No lo sé, pero parece que no comulga en los hechos eso, ¿no? El Estado y la Iglesia se identifican absolutamente. La religión y la política reconocen los mismos principios y la misma autoridad. Esto lo dice José Carlos Mariátegui, un gran hombre nuestro, estudiado más en el exterior que nosotros. Hay jóvenes que ni siquiera ya saben quién es José Carlos Mariátegui. Bueno, aquí tenemos nuestro queco famoso, se acerca ya a las Salacitas y yo no sé qué hará el municipio, cómo responderá como autoridades a nuestra feria, las Salacitas. El peruano dice, era probablemente el hombre más religioso del mundo. Miren ustedes una frase que se dice en algunos textos, que el peruano es uno de los más religiosos del mundo. Y es que en el territorio del Perú, como en otras partes del mundo, la religión ha jugado un papel vital en el desarrollo social y cultural de la sociedad desde sus orígenes en los Andes. Estamos hablando de 12.000 años antes de Cristo. Miren ustedes qué interesante, el papel de la religión, pero al estilo peruano, ¿no?
tiene un rol muy importante en la vida social y cultural. La religión no es algo que está para someter, para meter miedo, para nada. La religión es un factor de desarrollo social y cultural. Bueno, dice, pasando por los procesos de gestación de civilización 3.000 años, la formación política y cultural de las sociedades andinas prehispánicas y finalmente la transformación religiosa a raíz de la caída del imperio inca y la toma del poder por los españoles, quienes impusieron el catolicismo. Preguntémonos, la religión inca, la religión antes de los incas, comparada con la religión actual, ¿qué diferencias hay? ¿Qué nos integraba? ¿Qué nos unía? ¿Cuál de estas religiones, antes de la católica, cómo era nuestra sociedad en cuanto a valores, comparado con lo que es actualmente? Lo sabemos, hay corruptos que van a confesarse en estos momentos a la iglesia. Bueno, la pandemia sacude las bases de la cultura, se pierden amautas de las culturas quechua y aymara a causa de la enfermedad. Yo lo conversaba con Andrés y él me comentaba realmente que hay gente muy valiosa, gente que está en la tercera edad, gente con mucho conocimiento y que en esta pandemia se han ido. Esta pandemia se los ha llevado. Amautas, seres puneños con un conocimiento profundo, fabuloso, amplio, solidario. Amautas que conocían bien nuestros orígenes. Muchos de ellos ya no nos acompañan. Yo estuve hace unos días también con los artesanos y decían, no hay ninguna política, en ninguno de los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia existe una política, una ley para recuperar lo que son nuestros conocimientos ancestrales, de proteger a nuestros amautas, ¿no? Porque ellos son el sustento, los pilares de nuestra cultura quechua aymara. Uno es la única región que tiene origen para quechuas y aymaras. La única región que tiene aymaras, ¿no? Como espacio de esta cultura aymara. La única región. Pero ¿qué se hace? ¿Qué propuestas se tienen? Esto es realmente tremendamente doloroso cuando vemos que incluso esta maldita pandemia lo que ha hecho es llevarse, porque afecta, sí, a la tercera edad, ¿no? A la persona, a nuestros abuelos, a nuestros sabios, a nuestros amautas. La gente necesita la cultura ahora más que nunca. Eso es verdad. La cultura nos hace resilientes, nos da esperanza, nos recuerda que no estamos solos. Esta es la importancia de la cultura. Ahora más que nunca, ahora más que nunca. Yo en el libro que escribí, ahí hablé del nuevo orden mundial. ¿Cómo vamos a luchar contra este nuevo orden mundial? Contra estos grupos de poder, estos grupos oscuros que quieren desaparecer a la humanidad. Quieren reducir, quieren eliminar a más de 6.000 millones de habitantes. Esta pandemia tiene un objetivo. Y no solamente que la gente se muera de COVID-19, se muera de pena, se muera de economía, se muera de otros factores. Entonces, aquí la cultura realmente es necesaria. Necesitamos ser resilientes. Resiliente es estar preparados para lo peor, para cosas que no hemos previsto, situaciones de contingencia. Ese es el valor de la cultura, que nos haga resilientes, fuertes, capaces de resistir, capaces de vencer a quienes quieren desaparecernos. Es imprescindible proteger y salvaguardar la diversidad de las expresiones culturales, con el apoyo del gobierno central y subnacional, gobernaciones y alcaldías, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, con medidas adaptadas a cada contexto para la configuración de la nueva normalidad en un mundo post-COVID. Este es mi mensaje. Es imprescindible proteger, salvaguardar toda la diversidad de expresiones culturales que tenemos en nuestra región. Quechua, aymara, de la zona circunlacustre, de la zona intermedia, la zona cordillera, de la zona de ceja de selva,
absolutamente todos los rincones de nuestra región. Tenemos una obligación de proteger y salvaguardar esta diversidad de expresiones. Ya ustedes han visto la variedad de danzas que tenemos, danzas maravillosas, con colores maravillosos, con coreografía maravillosa, donde están todos, niños, jóvenes, adultos, viejos, todos, absolutamente todos, urbanos, rurales, todos. El impacto del COVID-19 en el sector cultural se siente en todo el Perú y particularmente en Puno. Dicho impacto es social, económico y político. Afecta al derecho fundamental de acceso a la cultura, a las comunidades rurales que tienen vía una cultura ancestral, a los derechos sociales de los artistas y profesionales culturales y a la protección de la diversidad de la cultura. Esto tenemos que tener conciencia. El COVID afecta a todos, a todas, comunidades, artistas, poetas, músicos, absolutamente a todos. Y muchos de ellos se nos están muriendo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos para solidarizarnos, para hacer que sigan? Porque hay gente que si no produce arte, que si no produce música, que si no producen poesía, se nos muere. Hay mucha gente que tiene como su razón de existir el producir música, el crear. ¿Qué hacemos por ellos? Con la llegada de los españoles se terminaba la sociedad inca, pero se preserva su cultura. Es verdad. Decimos, sin cultura no hay sociedad, sin sociedad no hay cultura. Pero una cosa maravillosa en nuestros pueblos. No tendremos ya, pues no habrá esta sociedad inca como se conoce o como se conoció, pero tenemos una cultura maravillosa. Ellos nos han dejado el idioma, su tecnología, todo su arte, su conocimiento, su respeto a la Pachamama, su respeto a la naturaleza, el convivir con ella, el no saquearla, el no depredarla. Ese Homo mayéuticos. Ellos nos enseñaron. Bueno, yo quisiera dejar, para no cansarlos, yo tenía más reflexiones críticas al respecto, que la única política cultural que ha habido hasta ahora es la inercia. Esta es la única política que vemos en nuestro medio. La inercia de las autoridades. Por eso algún rato yo decía Manco Cápac, en un diálogo que así imaginativamente tuve con él. Él me dijo: Domingo, las autoridades que tenemos son una maldición mía, porque me han puesto solo en Huaxapata sin mi compañera Mama Ojle. Y aquí estoy solo, triste, solitario. Y por eso le he echado una maldición a Puno, y la maldición se traduce en las pésimas autoridades que tenemos. Ojalá podamos romper con esta maldición de Manco Cápac, porque realmente no hemos entendido, no comprendemos que nuestra cultura es Jariwarmi, Chachawarmi, somos de la paridad. Por eso tenemos esta crisis que vivimos. Bueno, una gran tarea en Puno es garantizar la participación de las comunidades rurales quechua y aymara a través de sus organizaciones representativas, incluidas las organizaciones de mujeres y jóvenes, en las instancias de toma de decisiones para frenar o mitigar el COVID-19, incluidos los planes de acción nacional, regional y local. Cuando sea necesario y mientras dure la emergencia sanitaria, equipar a las comunidades rurales con la conectividad necesaria para participar en las instancias de decisión. Este es otro de mis mensajes, es otra de mis reflexiones. Hace rato ya Bolivia nos ha ofrecido bajar la señal satelital de su satélite, Tupac Katari. Un satélite que está al servicio de Sudamérica, que está al servicio del Perú, pero que nuestras autoridades nacionales no lo toman en cuenta. Incumplen con acuerdos.
Y creo que es importante ahora en este momento difícil, este mundo que ha cambiado, este mundo que ya es otro, la conectividad. Y deberíamos llevar la señal satelital de Tupac Katari a toda nuestra región Puno, a toda nuestra región Puno, a los lugares más alejados, donde no llega Movistar, donde no llega Claro, donde no llega Vitel. Ahí tendríamos que llevar la señal satelital de Tupac Katari que Bolivia nos ha ofrecido en el 2018. Y por suerte hay una candidata al Congreso que ha tomado esta iniciativa, que ha tomado como parte de su propuesta de llegar al Congreso. Ella lucharía porque realmente se cumple este acuerdo de tener un acceso a la conectividad satelital, ¿no? Eso nos ayudaría muchísimo a comunicarnos, a tener espectáculos virtuales, a ver la forma de cómo defender nuestra cultura, de cómo unirnos, articularnos, comunicarnos. Eso es importante. La comunicación es clave en lo que es la defensa, la preservación de nuestros valores culturales. Bueno, con el mundo enfrentado a la pandemia de la COVID hoy y la necesidad de reconstruir nuestras sociedades, mañana la cultura debe estar en el centro de la respuesta. La cultura aporta inspiración, consuelo y esperanza a la vida de la persona. Cierto, nosotros tenemos que tomar la cultura como un punto para una reconstrucción, para visionar un nuevo mundo. El artista, el pintor, el poeta, el músico, tendrían que ayudarnos a construir un mundo que ha cambiado ya bastante. Pero tenemos que hacer un mundo a imagen nuestra, a imagen de nuestra cultura. No tenemos por qué imitar, partir, usar lo externo, pero sin dejar de ser nosotros, ¿no? Aquí hay una otra reflexión. Si aceptamos que la crisis puede ser una oportunidad de mejora, resulta más fácil hacer frente al complejo panorama cultural. No se trata de autocompadecernos, sino de volver a plantear preguntas no resueltas. Creo que esta crisis que estamos viviendo con la pandemia debe ayudarnos a despertar, a ver qué hemos hecho y qué no hemos hecho por la cultura. Creo que se trata de esto esencialmente. Y bueno, el confinamiento decretado por el gobierno peruano en marzo del 2020, a consecuencia de la COVID-19, nos llevó a una situación del todo inesperada. Para hacer frente a las largas horas de estar en casa, recurrimos a aquello que tenemos más cerca, la cultura en sus múltiples formas, lectura, música, series y películas, teatro online. En ese momento de incertidumbre y tal vez de soledad, fueron de gran ayuda las plataformas digitales. ¿Cuánta gente ha tenido acceso a las plataformas digitales? ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes no han tenido acceso a plataformas digitales? Y por eso creo que es un derecho humano el que todos tengamos acceso a la conectividad, a comunicarnos, a tener estas plataformas digitales, a tener el derecho a la lectura, a la música, series, películas, etc. Pero a través de esa conectividad satelital. Bueno, Puno tiene capacidad de creación y reproducción cultural que hecho el mar. Para ellos, la pérdida de la memoria colectiva va acompañada de la desaparición de las costumbres, lenguas, valores e historia. Eso nos lleva irremediablemente a plantear la importancia de la memoria colectiva como depositaria de una cierta esperanza. La memoria colectiva que anida la esperanza de que siempre quede el recuerdo en los que sobreviven y recrean la cultura en su devenir. La memoria colectiva no solo conmemora, sino que también restituye y reconstruye lo perdido. Esto es importante, no perdamos la memoria, no perdamos nuestros valores. Y eso es lo que tenemos que hacer colectivamente. Eso nos va a permitir ser fuertes, resilientes y reconstruir lo que hemos perdido. Porque sin duda, ha habido pérdidas, ha habido daños en nuestra cultura en este tiempo. ¿Quién sabe cuánto más durará? Hay un cálculo que esto va a durar más o menos 5 años más. 5 años más. Preguntémonos, ¿qué va a pasar con nuestra cultura, con nuestros valores? ¿Qué va a suceder si no nos comunicamos satelitalmente o por fibra óptica?
¿qué va a suceder con nuestra cultura? Bueno, es una vista hermosa de una taquileña. Finalmente dice, es lo que quiero decir. Hay que señalar que ante este panorama de amenazas frecuentes en contra de las culturas locales, hay que reconocer y congratularse de que siguen vivas las culturas indígenas y los actores sociales que propugnan su preservación. Lejos de querer cerrar los ojos a las nuevas condiciones que impone la globalización, estos sujetos sociales, constituidos por grupos, comunidades y organizaciones autogestivas, están convencidos que otro mundo es posible y que en él las culturas locales deben ser protagonistas. Queridos hermanos, hermanas, gracias por vuestra atención y simplemente permítanme decir, allá Puno, Hayaya. Causacho Puno, viva Puno. Causachun. Que Muchas viva gracias. Puno. Señor Domingo, muchas gracias por esta ponencia, una ponencia para la reflexión y también para la acción. Estaremos en otra ocasión con otra conferencia para seguir programándolo. Y bueno, agradecerle también en nombre de todas las personas que nos han seguido a través del fanpage de Radio Puno, Puno la Historia, Infórmate Puno y también Acción Cultural Puno. Un saludo cordial para todas las personas que siempre están siguiendo las actividades que estamos programando durante este tiempo de emergencia. Señor Domingo Mendoza, muchas gracias una vez más y le dejamos en la parte final para que se despida del público que aún está en contacto con nosotros. Gracias, Andrés, muy agradecido, pues muy emocionado porque lo que he dicho es, creo, lo que siente todo nuestro Puno, lo que siente nuestro Perú. Y simplemente, colectivamente, soy parte de ustedes, somos un solo ayllu, somos una sola nación, con diferencias, pero bueno, todo mi compromiso, todo mi amor, toda mi convicción con la cultura puneña, con todos ustedes. Un abrazo fraterno, un abrazo desde lo más hondo de mi corazón para todos ustedes, a todos, sobre todo los jóvenes. Un abrazo fuerte, fuerte a todos. Gracias, Andrés. Será hasta una próxima oportunidad. Buenos días.